Muy buen día a todos, mi nombre es Vanessa Lizeth Granado Sánchez. Voy a hablar sobre la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Primero que nada tenemos que el Tratado de Libre Comercio entra en vigor a partir del 1 de diciembre de 1994, tras la firma de este entre Estados Unidos representado por George Bush, por el canciller de Canadá Brian Monroe y por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Su principal objetivo es reducir los costos y promover el intercambio de bienes entre estos tres países a fin de generar un equilibrio y que el comercio sea igualitario entre estos tres países. Sus principales objetivos es la eliminación de las barreras aduanales, ya que en un principio se había establecido que en un periodo de 15 años se eliminarían por completo. Retirar las restricciones del comercio de varios productos como son los vehículos de motor y sus piezas, las computadoras, los textiles y la agricultura. Uno más de sus objetivos es proteger los derechos de propiedad, como son las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, así como la eliminación de la restricción de inversión entre los tres países, a fin de que el dólar es la moneda de transacción comercial entre los socios del Tratado de Libre Comercio, afectando principalmente a México, ya que estamos muy por debajo de su economía. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio se trata de dar una reestructuración completa a fin de favorecer a los tres países, dado que algunos puntos son bastante viejos o bastante insoleptos para que puedan seguir en nuestra actualidad, ya que todo va modernizándose o cambiando. Hablando de la industria automotriz, Estados Unidos propone elevar el contenido regional de cada automóvil con respecto a las piezas de fabricación mínimas no norteamericanas obligatorias para no generar aranceles, esto es elevando de un 62.5 al 85% y que la cantidad mínima de piezas norteamericanas debe ser del 50% a fin de favorecer a la economía de su país generando más empleos. Uno de los puntos también importantes es la cláusula de terminación automática del Tratado de Libre Comercio, donde Estados Unidos propone que una vez cada lustro se evalúe el Tratado de Libre Comercio para así dar fin o bien modificar algunos puntos que le ayuden a mejorar o que le ayuden a generar más ganancias dentro de su país. México propone dialogar cada 5 años la marcha del tratado, corrigiendo los puntos en los que se pueda mejorar. Y en cuanto a Canadá, se encuentra a favor del diálogo una vez cada 5 años, pero sin la amenaza de la ruptura de este mismo. Otro punto importante a tratar dentro del Tratado de Libre Comercio son los mecanismos de resolución de controversias entre estados y empresas, ya que Estados Unidos propone acabar con el actual sistema de resolución de controversias entre estados y empresas. Canadá propone la permanencia de los paneles de resolución actual, y para México es indispensable que se mantenga tal como está en esta instancia. Para Estados Unidos es más importante que en estas alturas se quebrante el Tratado de Libre Comercio para formar acuerdos bilaterales, tanto con México como con Canadá,
aunque para Estados Unidos es más importante generar este tipo de acuerdo con México, ya que gana más por la manufactura que México le ejerce, ya que es más barata de lo que se paga allá en Estados Unidos. En cuanto a Canadá, es otro tema aparte, ya que con ellos necesitan renegociar sobre las materias que se pueden importar de Canadá a Estados Unidos y sobre los aranceles que se ejecutan en cuanto al aluminio y el acero. Estados Unidos impuso aranceles de 25% a las importaciones de acero y el 10% de aluminio en cuanto a Canadá, México y la Unión Europea, así como también Estados Unidos concentra en la balanza comercial teniendo un déficit de 17 millones de dólares con Canadá y 71 millones de dólares con México, teniendo las de ganar con México. Es por eso que a Estados Unidos le conviene más renegociar con México en un acuerdo bilateral. Como reflexión, puedo decir que el Tratado de Libre Comercio a estas alturas no le genera mucha riqueza a México, ya que es preferible se invierta más sobre el comercio interno para así reactivar nuestra propia economía antes de poder renegociar con otros países para generar economía hacia ellos. Esto dándose en que para Estados Unidos somos una de las empresas con manufactura más barata. Es por eso que le conviene a Estados Unidos negociar con nosotros. En cuanto a Canadá, son un país muy pacífico en el que a él no le causa mayor controversia el seguir comerciando con nosotros. En cuanto a globalización, somos un país que ha perdido mucha identidad frente a Estados Unidos, ya que nuestra población ha ido adoptando bastantes costumbres y hábitos que los Estados Unidos practican. También esto es dado que la globalización se impone de manera negativa ante nosotros, ya que se acentúa más la pobreza, el desempleo y las familias grandes debido a esto, aumentando la inseguridad en nuestro país y la corrupción. Una propuesta para reactivar la economía económica sería invertir en empresas que nos ayuden a generar nuestros propios insumos. Un ejemplo de ello es para la gasolina. La gasolina pienso que para nosotros sería más barata si pudiésemos tener una refinería en vez de tener que mandar la materia prima a Estados Unidos para que nos la genere. Esto hace que, como ahora lo vemos, el precio de la gasolina más barata ya cuesta el dólar o más que el dólar. Entonces, como propuesta sería invertir más en nuestros mercados internos antes de querer invertir en mercados externos. Muchas gracias por su atención.